Madre humilde concubina, deja que mi madrastra me llame indigna de ropa, de saber, de ser esposa. La familia se derrumbó, y me envió con un eunuco. La familia se levantó y me envenenó por arruinar su gloria. Renace, arrulla. Aguanta, mejorará. Me la quité de encima. Tía, quédate con tu sufrimiento. Voy a reclamar mis bendiciones. Bienvenida a mi canal. Si te gusta esta historia, suscríbete. Hay más historias maravillosas esperándote. Capítulo 1. Cuando abrí los ojos, oí a mi madre hablarle con humildad a mi hermana mayor. Yan-yun es solo la hija de una concubina. ¿Cómo se atreve a compararse con la señorita mayor? Aprender a leer y escribir es algo con lo que ni siquiera se atreve a soñar. Mi hermana mayor vino a pedirle consejos a mi madre sobre técnicas de bordado, pero me vio garabateando en un libro viejo que había encontrado. Amablemente se ofreció a enseñarme a leer y escribir 1 hora cada mañana. Mi hermana mayor apenas hizo caso a las palabras de mi madre, solo sonrió y me preguntó, Yan-yun, ¿quieres estudiar con tu hermana mayor? Solo dime si estás dispuesta o no. No te preocupes por nada más. En mi vida anterior, siempre me habían enseñado a ser sumisa. Al mirar a mi hermana mayor que parecía una concubina divina, sentí una oleada de dudas por el rabillo del ojo. Vi a mi madre mordiéndose el labio y negando con la cabeza. Acepté a regañadientes a mi hermana mayor, perdiendo una oportunidad de oro. Permanecí analfabeto hasta mi muerte, dejando tras de mí un arrepentimiento que duraría toda la vida. Esta vez mi mirada era firme y no dudaría ni un instante. Hermana mayor, Yune lleva años anhelando estudiar. Deseo ir a tu casa todos los días para pedirte consejo. Gracias, hermana mayor. Antes de que pudiera terminar de hablar, mi madre me agarró de la manga. Yune, una chica solo debería aprender costura y bordado en su tiempo libre. ¿Qué sentido tiene estudiar? ¿Cómo te atreves a molestar a la señorita mayor todos los días? Aparté su mano con frialdad y dije deliberadamente, tía. No te preocupes, me quedaré despierta toda la noche haciendo las bolsitas de perfume y los pañuelos. No retrasaré el plan de mi tío de tomar una concubina el mes que viene. Mi hermana mayor, con los ojos ya abiertos y llenos de energía, mostró una mirada de ira. Hola, tía. ¿Qué clase de persona es tu humilde hermano? ¿Cómo se atreve a ser tan arrogante como para pedirle a la segunda joven de la familia del ministro de Derechos que trabaje y aumente la plata? Yune, no te preocupes. Mientras quieras ir, veré quién se atreve a detenerte en esta casa. Dicho esto, la hermana mayor se marchó furiosa, sin dedicarle ni una sola mirada a mi madre. Mi madre siempre se había considerado una humilde concubina. Mi padre era ministro del Secretariado Imperial, y él y mi madre legítima vivían en armonía. Solo tenían un hijo y una hija, y yo era su hija ilegítima. No teníamos motivos para ser tan serviles. Todo se debía a que mi difunto abuelo materno era un erudito anticuado que se aferraba a tradiciones obsoletas. Le enseñó que los hombres eran el cielo, que había una estricta distinción entre hijos legítimos e ilegítimos, y que cualquiera que cruzara esa línea sería castigado por el cielo. Le lavó el cerebro por completo. En mi vida anterior, a la señora mayor le encantaba hacerle ropa hermosa a mi hermana, pero nunca se olvidó de mí. Mi madre se arrodilló en el suelo. Inclinándose profundamente ante la ropa que había traído, la dama es muy amable. ¿Cómo podría Yune merecer ropa tan fina? Deberíamos estar agradecidos solo por tener las obras de la señorita mayor. Luego le dio la ropa a la humilde sirvienta en el patio de la esposa mayor. Dijo que incluso los perros y gatos del patio de la esposa legítima eran más nobles que nosotros. Cuando tenía 6 años, mi padre dijo que quería que estudiara con mis hermanos mayores en la academia familiar para aprender a leer y escribir. Mi madre palideció y negó con la cabeza repetidamente. Yune no es inteligente. ¿Cómo me atrevo a dejarla estudiar con sus hermanos mayores? Aunque fuera, se quedaría sentada como una tonta. Ni hablar. Mi padre solo pudo ignorar mi mirada brillante y esperanzada y nunca volvió a mencionar la idea de educarme. Al crecer, aunque carecía de educación, adquirí un temperamento apacible y tranquilo, y mi apariencia era bastante llamativa. También destacaba en la costura. Mi padre concertó un matrimonio entre uno de sus discípulos y yo.
Mi madre oyó que el discípulo tenía buen carácter y buena presencia, pero su familia era pobre e indigente. Con su anciana madre postrada en cama, en lugar de preocuparse, le agradeció a mi padre, diciendo que yo era la pareja perfecta para el discípulo. Sin embargo, cuando el discípulo aprobó el examen imperial y obtuvo el tercer puesto, mi madre se preocupó. Al final, sin consultarme, le rogó a mi padre que permitiera al recién nombrado erudito de tercer rango tomarme como su concubina. Como erudito de la corte imperial, podría casarse con una princesa. ¿Cómo podría Yune ser una pareja adecuada para semejante noble? Yo debía seguir siendo su concubina y servir al erudito de tercer rango. Aunque mi padre jamás permitiría que me convirtiera en la concubina de nadie, no soportaba sus constantes llantos y súplicas, así que finalmente encontró una excusa para cancelar el compromiso con el erudito que había quedado en tercer lugar. La vida de riqueza y estabilidad que podría haber tenido se arruinó con sus constantes comentarios inquietantes e indignos. Y las cosas solo empeoraron. Mi madre siempre le había tenido un poco de miedo a mi hermana mayor, y bajo su duro trato se encogió y murmuró: «Yune, eres una auténtica tonta. Una mujer como la señorita mayor jamás te enseñaría de verdad. Hija de una concubina, te trata como a un perrito con el que jugar. ¿No me crees? Ya verás. En 7 días te enviará de vuelta y no te dejará volver jamás». No quería hablar con ella, así que me concentré en coser la bolsa en mis manos. Mi hermana mayor me había mostrado bondad en nuestras vidas, pero no tenía nada que darle a cambio. Solo podía intentar que la bolsa fuera más exquisita. Al día siguiente, al amanecer, me preparé para irme en medio de las constantes quejas de mi madre: «Ve a la habitación de la señorita mayor. Mantén la vista puesta en las tareas. Servir el té, barrer el suelo y limpiar las mesas no son cosas que molesten a las criadas en su habitación. No te apresures a destacar. Aunque aprendas algo, finge que no lo sabes. Si te muestras demasiado listo, ¿cómo te verá la señora mayor? Recuerda, no eres tan valioso como las criadas en la habitación de la joven. Nunca debes actuar con superioridad ni hacerte quedar mal». «Tía». No pude aguantar más y grité: «Aunque soy hija de una concubina, sigo siendo una señorita en esta mansión. Tu comportamiento humilde es lo que realmente hace que la gente te menosprecie». Dicho esto, me di la vuelta y me fui sin mirar atrás, dejando atrás sus suspiros. Pensé que la hermana mayor, tan despreocupada y desenfrenada, dormiría hasta el amanecer. Pero solo esperé un momento. Cuando la hermana mayor ya había terminado de vestirse y asearse, luciendo fresca y arreglada mientras me llevaba a desayunar. En el escritorio estaban los pinceles, la tinta, el papel y el tintero preparados para mí. Inhalé el ligero aroma a tinta y me sentí a gusto. Pasó 1 hora en un abrir y cerrar de ojos, y me esforcé al máximo para recordar cada palabra que me había dicho mi hermana mayor. No era nada amable ni paciente al enseñar. A veces, cuando no entendía o no recordaba, me fulminaba con la mirada con sus grandes ojos almendrados. Si no te tomas el tiempo de comprenderlo, incluso leerlo 1000 veces será en vano. Pero su tono severo me sonaba 100 veces más agradable que la dulce voz de mi madre. Me sentí como una esponja seca empapada en agua, llena y húmeda. Una sensación de plenitud me inundó el cuerpo. Después de un mes, podía recitar el clásico de los 1000 caracteres con fluidez. Mi hermana mayor me elogió por ser inteligente con una sonrisa. Mi madre aún recordaba el límite de 7 días que me había impuesto. Todos los días, parecía rogarle a mi hermana mayor que me enviara lejos. Cada vez que le decía que tenía que irme al día siguiente, sus ojos y cejas se llenaban de decepción. Simplemente la ignoraba. Pero un día, la hermana de Jin Chen, del patio de mi hermana mayor, entró corriendo al estudio y dijo: «Señorita. Segunda señorita. La señora Gao ha ido a los aposentos de la señora a llorar, diciendo que la segunda señorita lleva muchos días molestándola, y que se siente avergonzada y suplica ir a la finca a practicar austeridades y orar por la señora y la señorita». Tenía las manos heladas y los puños apretados me temblaban ligeramente. Mi hermana mayor me abrazó por los hombros. «No tengas miedo. Estoy aquí. Ella no puede tomar decisiones por ti. Que monte un numerito si quiere». Dicho esto, siguió sujetándome la mano con firmeza y me enseñó el orden de los trazos de los caracteres. Miré la bolsa que le había dado, que siempre llevaba en la cintura, y me sentí un poco más tranquilo.
Pero el asunto finalmente llegó a oídos de mi padre. Mi padre era un hombre bondadoso. Aunque mi madre pasaba sus días buscando humildemente la fama, él aún la respetaba. Al enterarse de que mi madre había llorado hasta quedar inconsciente varias veces por mi asunto y se había negado a salir del patio de la señora mayor ni siquiera bajo la lluvia, mi padre intervino personalmente y me dijo que no fuera a la escuela por el momento. Al enterarse de la noticia, el ceño de mi madre, que llevaba días fruncido por la preocupación, se relajó de alegría. Te lo dije. Joner. La gente como nosotros nace para ser pisoteada. ¿Cómo nos atrevemos siquiera a soñar con subirnos a los hombros de los ricos? No dije nada, concentrado en practicar caligrafía en el escritorio. Al ver que no respondía, mi madre aprovechó para levantarse y derramar el agua para lavar los pies, inclinándose para susurrarme al oído: mamá solo piensa en tu bien. Te digo que no destaques ni causes problemas. En esta gran mansión, los corazones de las personas son tan diferentes como sus estómagos. Solo tu madre se preocupa de verdad por ti. Estaba harta y quería salir a estar sola. Pero al darme la vuelta, su brazo se movió ligeramente y el agua me salpicó. El libro que me había enviado mi hermana mayor también estaba empapado. Mi hermana lo había seleccionado cuidadosamente solo para mí. Cada artículo tenía nuevos personajes marcados con tinta roja, y las partes difíciles estaban anotadas con una caligrafía delicada. Pero allí estaban, ante mis ojos, hechos papilla junto al agua del lavapiés. No me preocupé por mi ropa empapada. Usé retazos de tela para separar las páginas que aún estaban intactas y las colgué a secar. Pero las palabras en las páginas se habían convertido en manchas de tinta. Imposible distinguirlas. Mi madre permanecía allí, pronunciando palabras frías y burlonas, pero con el ceño relajado y satisfecho. Sentía el pecho como si estuviera lleno de algodón. En la fresca noche de primavera, estuve sentado afuera toda la noche con lágrimas corriendo por mi rostro. Mi propia madre, ¿por qué hiciste esto? Estudié mucho para leer y escribir, no solo para mí. Mi padre era ministro de personal, encargado de los nombramientos y evaluaciones oficiales. En mi vida anterior mi propio tío se hacía pasar por el tío del ministro de personal, aceptando sobornos y prometiendo ayudar a mi padre a conseguir un puesto oficial. Desafortunadamente fue descubierto por enemigos políticos y acusado incriminatoriamente de ayudar al depuesto príncipe heredero a vender títulos oficiales, lo que llevó al encarcelamiento de toda la familia. En medio de la crisis, mi hermano mayor me sacó a escondidas por una madriguera y me dijo que entregara una carta a la familia de mi madre biológica, la mansión del marqués de Ninjuan. Desafortunadamente llovía a cántaros ese día, y caminé hasta que mis zapatos bordados se empaparon antes de llegar a la mansión del marqués, en la zona sur de la ciudad. La carta que apretaba con fuerza contra mi pecho también estaba empapada por la lluvia, y las palabras eran apenas legibles. Aunque el marqués de Ninjuan hizo todo lo posible por rescatarme, no pudo descifrar las pistas escritas en la carta, dejando a mi familia sufriendo injustamente en prisión durante muchos años. Si tan solo hubiera sabido leer antes y hubiera anotado las pistas de la carta, por muy fuerte que lloviera, ¿cómo habría podido borrar las palabras de mi corazón? La vida debe continuar. Mi madre me impedía constantemente escribir o leer, así que escribía en el suelo. Con piedras. Y en mi corazón. Mientras quise aprender. La tierra era mi escritorio y el agua del estanque mi tinta. Pero un día, mi madre entró corriendo en casa con una expresión alegre. Tú, Ner, querías aprender algo, ¿verdad? Te he encontrado un buen maestro que te enseñará todas las habilidades que necesitas. Antes de que pudiera levantar la vista, percibí el aroma abrumador del perfume. La visitante era la nueva concubina de mi padre, Mai, a quien había traído a casa tras su reciente ascenso, aunque se decía que provenía de una familia respetable. Yo, que había vivido 2 vidas, sabía la verdad. La habían rescatado de un burdel, la habían adoptado como hija de una familia, y la habían criado durante un tiempo antes de ser incorporada a la familia como concubina. En el pasado, para complacer a sus clientes, había aprendido a leer y escribir. Pensé que mi madre la había traído aquí para enseñarme a leer, pero mi madre se acercó a mi oído y me susurró: tú, Ner, puedo cantar Jiaonuan, bailar Yongluji. Le rogué repetidamente antes de que aceptara venir a enseñarte. Puedes elegir lo que quieras aprender.
Estaba tan furioso que casi se me salen los ojos de las órbitas y un regusto amargo me subió a la garganta. Los humillantes recuerdos de haberle adulado y sonreído al viejo eunuco en mi vida anterior me inundaron. Esas canciones, Hiao no Andance Yong Lu Hi, eran claramente melodías lascivas interpretadas por cortesanas para complacer a sus clientes. En mi vida anterior, me vendió al viejo eunuco para que me humillara. Ahora, en esta vida, ¿quiere que me convierta en prostituta para que miles la monten y la disfruten? Originalmente había planeado echarme a llorar y armar un escándalo, corriendo al lado de mi padre. Pero después de calmarme y pensarlo bien, cambié de opinión. Como mujer de las cámaras secretas, no podía explicar cómo conocía el origen de estas canciones y bailes. Fingí vacilación y reticencia, madre. No es que no quiera aprender, pero cantar requiere memorizar la letra, y bailar requiere seguir una coreografía. Ni siquiera reconozco algunos caracteres. Quizás sea mejor dejarlo. Mi madre me puso a la seductora concubina delante de mí. Hija mía, tu concubina sabe leer y escribir. No la subestimes. Además, tiene un temperamento apacible. Ya sea que aprendas a leer con ella o estudies danza y música, es mucho mejor que soportar la humillación de tu hermana mayor. Así que fingí no tener ni idea y seguí a la tía May aprendiendo canciones, baile y, lo más importante, a leer y escribir. Después de medio año, logré aprender la mayoría de los caracteres comunes memorizando poemas y canciones eróticas. El segundo día del primer mes, fue el cumpleaños de mi padre. Mi madre empezó a hacer los preparativos con anticipación, joven. Ya que no podemos permitirnos un regalo caro para el cumpleaños de tu padre, ¿por qué no bailas para demostrar tu devoción filial? Pero no bailes la rama Yonglu ni la danza Uxian. Solo baila la danza Kinsan. La danza Kinsan fue creada por las mujeres del antiguo reino para los rituales de sacrificio, y era la danza más digna y elegante. Parecía saber que las danzas sensuales no eran apropiadas para tal ocasión. Asentí obedientemente. Era el 40º cumpleaños de mi padre, y había invitado a muchos de sus antiguos compañeros de clase y amigos, todos figuras prominentes de la capital. El joven maestro de la marquesina de la mansión de Ninyan, de la familia de mi madrastra, también había venido a celebrar el cumpleaños de mi tío en el banquete, acompañado de música solemne y elegante. Me cubrí el rostro con un abanico y bailé la danza Kinsan con gracia y dignidad, ganándome el elogio de todos los ancianos presentes. Pero a mitad del baile, el tono de la música cambió de repente, volviéndose ligero y sugerente. Me di la vuelta y me quité la prenda exterior delante de todos, revelando un vestido verde transparente que ondeaba con gracia con mis movimientos. Entre los invitados había muchos clientes habituales de burdeles, y todos guardaron silencio atónitos. La hija menor del ministro del Interior estaba interpretando un famoso baile de burdel para los invitados en público. Mi padre, furioso, rompió la copa de vino que tenía en la mano y con un gesto hizo que la música parara. Mi madrastra le pidió a la solterona que me llevara a su habitación, envuelta en la ropa de abrigo de mi hermana. Fingí temblar de miedo, esperando que terminara el banquete y comenzara mi juicio. Pero al bajar la cabeza entre lágrimas, una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de mis labios. Tras el apresurado final del banquete, mi padre, furioso, exigió una explicación. Padre, fue mi tía quien invitó a la concubina a enseñarme poesía y danza. Lo hizo por mi bien. Es culpa mía. Me quedé atónito como si no tuviera ni idea de que había hecho mal. Para evitar que mi padre me desconfiara, recité varios poemas eróticos de memoria. Tú te atreves a hablar. Cierra la boca. Mi padre estaba tan furioso que se le puso la cara roja. Arrojó un juego de teteras Jiang de la mesa, rompiéndolas en pedazos. Excelente. Cuanto más se enojara, peores serían las consecuencias para él. Mi madrastra ya había traído a mi madre. Mi padre la señaló, demasiado enojado para hablar. Tú mira a la hija que has criado, bailando provocativamente frente a la élite de la ciudad. Maestro, solo quería que Yune aprendiera algunas habilidades para protegerse. ¿Quién iba a imaginar que llegaría tan lejos como para seducir al joven amo del marqués de Ninyon? La he convencido 1000 veces de que la mansión del marqués de Ninyon es como un paraíso celestial. ¿Cómo se atrevería a codiciarla? Pero se negó a aceptar su destino e insistió en hacerlo.
Amo, si debe castigar a alguien, castígueme a mí. Por favor, no golpees a Yune. Había ensayado esta escena incontables veces en mi mente, y ya había considerado la posibilidad de que ella me echara toda la culpa. Pero ahora que ha sucedido, mi corazón se congela por completo. Una vez pensé que era simplemente tonta e ignorante, que tomaba malas decisiones. Pero en el fondo, todavía se preocupaba por mí. Pero ahora está claro que siempre me ha visto, a mí su propia sangre, como nada más que una herramienta para exhibir su propia virtud. Mi madrastra intentó convencer a mi padre de que Yune siempre se ha portado bien. No creo que sea capaz de esas cosas. Investiguemos más. Antes de que pudiera defenderme, mi madre aprovechó la oportunidad, se abalanzó y se arrodilló en el suelo, aferrándose a las piernas de mi padre y gimiendo: «Maestro, cuando su esposa dio a luz a nuestra hija mayor, casi muere en el parto». Fui yo quien se arrodilló y se arrastró 32 kilómetros para implorar clemencia al divino Señor del Palacio Celestial, y solo por su gracia madre e hija se salvaron. Por nuestro pasado, le ruego que perdone a Yune. A la hora de acusar y hacerse la víctima, mi madre era una experta. Entre sus lamentos y sus agarrones, no pude articular palabra. Parecía que mi padre estaba a punto de creerse las mentiras de mi madre. Pero de repente la cortina se apartó violentamente y mi hermana mayor entró con un grupo de personas. Detrás de ella, sujeta por otros, estaba mi tía más problemática. Mis manos, que habían estado apretadas con fuerza alrededor del dobladillo de mi ropa, finalmente se relajaron. Oí a mi hermana mayor hablar en voz alta: «Padre, si solo escuchas las tonterías de las damas de honor, nuestra familia acabará en manos del clan Gao». Mi tía fue obligada a postrarse y confesó sus atroces actos. Le había aconsejado a mi madre que me hiciera bailar la danza de la rama de sauce en público, lo que aseguraría que mi reputación se arruinara y mis perspectivas de matrimonio se desvanecieran. Entonces iría a suplicarle a mi madre biológica, alegando que no tenía otra opción y que estaba lista para morir, para que el joven amo del marqués de Ninjón pudiera tomarme como su concubina, aunque tuviera que entrar en la casa como una simple concubina. No importaría, siempre y cuando pudiera asegurarme un lugar en la mansión del marqués de Ninjón, y allanar el camino para que su hijo se convirtiera en guardia de palacio. Pero mi madre, para su desgracia, rechazó la oferta, alegando que tenía sus propios planes para mi matrimonio. Así que vino a persuadirme, diciendo que era la hija más obediente y sensata, y que seguir sus planes sin duda honraría a mi padre en el banquete. Le seguí la corriente fingiendo creerle sus mentiras. Sin embargo, después de todo, cuando estaba dando dinero a la compañía de teatro, alguien del séquito de mi hermana mayor la pilló con las manos en la masa. «Padre, mi hermana menor es tan tonta. A los 15 años no tiene ni idea y se dejó engañar fácilmente. Si sigue a la tía Gao y a esa mujer sucia, quién sabe en qué se convertirá». La verdad salió a la luz, y mi tía fue golpeada con 30 varas y despojada de su lucrativo puesto como administradora de las compras de cosméticos de la casa. Su hija, que había estado al servicio de mi hermano mayor, también fue expulsada de la mansión. En mi vida anterior, toda mi familia logró ayudarme a escapar. Pero fueron esta cruel tía y su hijo quienes afirmaron tener contactos y me enviaron a un viejo eunuco del palacio para que me manipulara. Después, para atribuirse el mérito, difundieron la historia por todas partes, arruinando mi reputación. Ahora, al oír sus gritos mientras la golpeaban, sentí una sensación de satisfacción. La concubina Mei, a quien mi padre siempre había detestado, también fue expulsada de la finca en esa oportunidad. Mi madre, confiando en su capacidad para llorar y suplicar clemencia, solo fue castigada con 3 meses de arresto domiciliario. En cuanto a mí, me acusaron de ser inocente e ignorante e incapaz de distinguir el bien del mal, y me enviaron a vivir y comer con mi madrastra, donde vivía y comía con mi hermana mayor. Mi padre incluso me dio una orden especial para que no viera a mi tía, para que no me corrompiera con su ignorancia. Mi hermana mayor me guiñó un ojo con picardía. Volví a mi habitación a empacar mis cosas. Al irme, mi madre lloró histéricamente. «Hija mía, ¿por qué somos tan desdichadas? ¿Cómo podría una madrastra preocuparse de verdad por la hija de una concubina? ¿Cómo sobrevivirás en el futuro?». Con cuidado aparté sus dedos del dobladillo de mi falda y le susurré fríamente al oído: «Tía, si te gusta sufrir, entonces sufre más. Si me quedo a tu lado, ese será el mayor sufrimiento de todos». Dicho esto, me di la vuelta,
tomé la mano de mi madre legítima y me alejé sin mirar atrás. Desde entonces seguí abiertamente a mi hermana legítima en el estudio y la práctica de la caligrafía, y aprendí de ella la administración del hogar y la contabilidad. Día tras día estudiaba con diligencia sin descanso, abandonando gradualmente mi timidez anterior y adquiriendo más confianza y serenidad. Mi relación con mi madrastra y mi hermana mayor se volvió profundamente afectuosa. Hablábamos sin reservas, tan cerca como si fuéramos parientes de sangre, para evitar las desgracias de mi vida anterior. A menudo mencionaba las apuestas de mi tío, sus relaciones con prostitutas y los préstamos usureros que les hacía a mi padre y a mi madrastra. Intencionalmente o no, mi padre actuó con decisión, declarando que el Ministerio de Derechos Humanos y esta familia ya no tenían ninguna conexión, y que todo lo que hicieran no tenía nada que ver con el Ministerio de Derechos Humanos. Más tarde supe que se atrevió a usar el nombre del ministro del Interior para defraudar a otros, y mi padre lo hizo arrestar y encarcelar durante medio año, donde sufrió mucho. Después de eso, no se atrevió a afirmar ser el hermano menor de su Sang-Soo. Me sentí un poco más tranquilo. Pero en cuanto al futuro, no tenía ni idea de qué pasaría, así que solo podía esperar y ver. En ese momento, la mayor preocupación de mis padres era mi matrimonio. Mi hermana mayor estuvo comprometida con el joven general de la familia Siaki desde pequeña, pero insistió en quedarse con nuestra madre unos años más, y el joven general accedió con una sonrisa. En cuanto a mí, debido al incidente del baile de ese año, mi matrimonio aún no estaba decidido. En esta vida, solo deseo llevar a mi familia para evitar desastres y desgracias, no le doy mucha importancia al matrimonio. Mi madrastra suspiró con una sonrisa amarga. Mi joven sobrino aún no se ha comprometido. Es mi persona más cercana. ¿Por qué no me dejas tomar la iniciativa y organizar el matrimonio de Yune con él como su legítima esposa? La mansión del marqués de Ninjan pertenece a una familia noble hereditaria. Aunque el hijo menor, Xiaoin, no hereda el título, es elegante como una orquídea y erguido como un pino, con un carácter impecable. Muchas familias prominentes estarían ansiosas por casar a sus hijas con él. En su vida anterior, finalmente se casó con la princesa Waisu, y formaron una pareja armoniosa. No podría interrumpir su matrimonio. Además, como hija de una concubina, si mi madrastra me casara con él, tendría una gran deuda de gratitud con mi familia biológica. Me considera su propia hija. Sonreí con gracia, pero Xiaoin es el hijo más querido de la esposa del marqués. ¿Cómo pudo casarme con él, hija de una concubina? Madre, por favor, no te lo compliques. Yune, no te menosprecies. Te he criado todos estos años, ¿cómo podría no conocer tu carácter? Eres muy superior a esas hijas legítimas. Eres más que digna de ese joven. Me sonrojé con los elogios, madre. El matrimonio está predestinado. ¿Quién sabe? Quizás mañana llegue un joven apuesto en una nube arcoíris para proponerme matrimonio. No hay prisa. No hay prisa. A mi madrastra le hicieron gracia mis palabras y se echó a reír. Finalmente dijo basta. Hoy en día, casarse a los 20 es bastante común. Busquemos una pareja adecuada. Quizás aún haya una buena familia por ahí. Desde que regañaron a mi madre, se había calmado en apariencia. Pero en privado, a menudo me topaba con ella por casualidad. Siempre tenía una expresión triste. Sus ojos débiles como los de un ciervo viejo revelaban preocupación genuina o fingida. Yune, aguanta un poco más. Tu madre encontrará la manera de traerte de vuelta. No dejaré que sufras más a manos de tu madrastra. Aparté la costosa bata de seda con estampado de nubes que tenía arrugada en las manos, sin querer malgastar palabras con ella, y me di la vuelta para irme. Pero unos días después mi padre me pidió inesperadamente que volviera a verla. Anteayer tu tía dijo que el inmortal la visitó en sueños. ¿Quién me advirtió que si hubiera salido ese día, habría habido un gran incendio? Más tarde supe que la posada a la que debía ir se incendió, y que Jiananlin quedó quemada hasta quedar irreconocible. Fue realmente aterrador. Durante todos estos años, ha quemado incienso y rezado a diario. Parece que su sinceridad ha conmovido al inmortal. Dejemos atrás el pasado y sigamos adelante. Acepté con calma en apariencia, pero mi corazón estaba lleno de asombro. Recordaba vagamente el incendio de la posada.
En aquel entonces mi padre se había asfixiado y había perdido la voz durante unos días. ¿Pero cómo lo supo mi madre? El sueño era un disparate. Sospeché que era por esa razón. Había renacido, igual que yo. En aquel entonces, cuando nuestra familia sufrió una desgracia, me quedé aturdido. Mis horizontes eran estrechos y no entendía muchas cosas. En esta vida, ya he instado a mi familia a que controle estrictamente a mi tío. Pero nuestros enemigos políticos de entonces deben tener la mira puesta en nuestra familia e inevitablemente encontrarán otra excusa para incriminarnos. ¿Quién era la poderosa figura a la que ofendimos? ¿Dónde están las pistas para limpiar nuestro nombre? Todavía no tengo pistas. Quizás debería preguntarle a mi madre, quien sigue empeñada en enviarme a la cama de un viejo eunuco en esta vida. Cuando mi madre me vio, la alegría en su rostro era casi imposible de ocultar. Mamá ha estado pensando en ti día y noche. Por fin has vuelto. Hijo mío, has sufrido tanto. Tía, no digas eso. En casa de la señora comía y bebía bien, y me atendían en todas partes. ¿Qué sufrimiento podía haber? La señora también dijo que me casaría con su sobrino, de la mansión del marqués de Ningyan. Hijo mío, aún eres joven. No sabes lo difícil que es ser concubina en una familia de alto rango. He aguantado todos estos años en esta mansión y aún así no he podido retenerte. ¿Qué concubina? ¿Qué concubina? La interrumpí con frialdad. La señora dijo que jamás entregaría a su hija como concubina. Quieren que yo sea la esposa principal. Mi madre palideció al oír esto. ¿Qué esposa principal? Eso es aún peor. ¿Cómo podría ser digna? ¡Ay! Entonces mi padre dijo que tiene un estudiante bajo su tutela que es erudito y educado. Aunque su familia es pobre, si añadimos más dote, podríamos vivir bien. Tú, Ner, tengo otros planes para tu matrimonio. No debes actuar por tu cuenta. Al verla cada vez más desesperada, sus dedos se clavaron profundamente en mi carne. ¿Qué planes tienes? ¿Sigues planeando enviarme con ese viejo eunuco? ¿Con sus huesos marchitos, piel arrugada y mal olor para ser su juguete? Se quedó paralizada, y su rostro enrojecido se tornó pálido rápidamente. Tú, Ner. Tú. Sabes demasiado. Se quedó allí un momento con una determinación insensata en sus ojos débiles. Ya que lo sabes todo, también debes saber que nuestra familia inevitablemente enfrentará un desastre en el futuro. Si no te entrego, ¿cómo podremos salvar a toda nuestra familia de esta crisis? Ya que los amos han sido tan amables contigo, deberías pensar en corresponderles. ¿Por qué no aprendes a complacer a ese eunuco cuanto antes? Tu madre no tiene otra opción. Si ese eunuco me tomara cariño, yo tampoco soportaría despedirte. ¡Qué mujer tan insensata! Con una segunda oportunidad en la vida, en lugar de pensar en cómo evitar el desastre, solo le importa convertirme en una concubina más adecuada. Fruncí el ceño y tiré la cesta de la costura de la mesa al suelo. Tía, ya morí una vez. No le temo a nada. Si aún albergas malas intenciones, no me culpes por seguir los malos pasos de tu vida anterior. Bajo mis amenazas, mi madre, llorando amargamente, finalmente reveló los detalles de lo que ella y su familia habían vivido en prisión en su vida anterior. En su vida anterior, tras la destitución del príncipe heredero por traición, el tercer príncipe Xiang Wang y el séptimo príncipe Rong Wang lucharon ferozmente por el poder. Mi padre ostentaba el poder real y era un hombre íntegro. Si no elegía un bando, le resultaría difícil protegerse. Pero mi madre dijo que mi hermano mayor había previsto este desastre que se cernía sobre nuestra familia y había investigado el asunto, descubriendo una pista que conducía a cierto lugar. Sin embargo, la pista se perdió cuando entregué el mensaje. Para cuando mi hermano mayor avisó desde la prisión, la gente de la mansión del marqués ya había investigado. Pero las pruebas ya habían sido completamente borradas. ¿Pero dónde estaba exactamente ese lugar? No lo recuerdo bien. La apreté fuerte del brazo. Tía, este asunto es crucial para la supervivencia de nuestra familia. Piénsalo bien. Mi madre parecía indiferente. Era algo así como Inanyuan, quizás una compañía de teatro. Yune, aunque lo sepas, ¿qué puedes hacer?
Como chica, no tienes derecho a entrometerte en asuntos oficiales. Escúchame y aprende a servir a los demás. El hijo de ese eunuco, el patio y no sé qué. Me esforcé por recordar el nombre del lugar que me resultaba familiar. Al oír las palabras hijo del eunuco, un destello de luz blanca cruzó mi mente. Eso es. Es el patio Insao, el burdel predilecto de los altos funcionarios y nobles de la ciudad. Esto fue en mi vida anterior. El hijo del eunuco me torturó diciendo que ni siquiera era tan buena como las prostitutas del patio Insao, y así fue como conocí este lugar. El emperador actual aborrece la idea de la reencarnación e hizo quemar viva a una criada del palacio que afirmaba haber renacido. Si le contara a alguien sobre mi renacimiento, solo añadiría otro nivel de riesgo. Este asunto lo tengo que resolver yo personalmente. Le advertí a mi madre que no dijera nada y salí corriendo del patio. Esa noche, después de lavarme, me acosté junto a mi hermana mayor en la cama. Hermana mayor, tengo un asunto crucial que atender por toda nuestra familia y necesito tu ayuda, pero no puedo decirte porque ni sé si lo lograré. ¿Puedes confiar en mí? Mi hermana mayor me acariciaba el pelo largo cuando éramos niñas. Yo era juguetona y trepaba al árbol de tu patio para recoger azufaifos. Tu tía solo lloró bajo el árbol sin siquiera pedir ayuda, pero tú me miraste fijamente con aspecto ansioso, temeroso de que me cayera, e incluso extendiste tus delgados bracitos para sujetarme. Desde ese momento supe que eras diferente a tu tía. Has progresado notablemente a lo largo de los años. Y tu hermana mayor se ha dado cuenta. Hagas lo que hagas, adelante. Tu hermana mayor confía en ti. Últimamente el príncipe heredero ha dado señales de estar perdiendo poder. Una vez que se confirmen los cargos, no escapará al castigo, y debemos actuar con rapidez. He usado el dinero que he ahorrado a lo largo de los años para recopilar información. Yao Sue, la principal cortesana del pabellón Insao, se ha hecho famosa en toda la región con su interpretación de la horquilla dorada. Diariamente innumerables eruditos y poetas acuden a verla. Sin embargo, del 5 al 10 de cada mes, Yao Sue no actúa ni recibe visitas. Se dice que canta exclusivamente para un noble. Unos días después, mi hermana mayor me llevó a casa de nuestra suegra. El matrimonio de Yune sigue sin resolverse. Mañana quiero llevarla al templo Qingling a orar por una pareja adecuada. Asentí obedientemente a su lado. Mi madrastra, con una expresión cariñosa, me tomó de la mano. Es una buena idea. Yune está pensando en su futuro. Adelante, haz los arreglos. Mi hermana mayor llevó a una criada que se parecía a mí al templo Qingling. Me vestí como un joven caballero común y corriente y bajé del carruaje a mitad de camino. Aunque aún no era mediodía, el pabellón Qingxiao ya estaba lleno de gente, los sonidos de los instrumentos de cuerda se mezclaban con el aroma del perfume. Bajé la cabeza y me cubrí la cara, fingiendo buscar una pareja, aunque temía encontrarme con alguien conocido. Encontré un rincón apartado en el salón de flores y me senté, fingiendo admirar la actuación del Southern Music Ensemble en el escenario. Mirando a mi alrededor, vi a varias personas con expresión vigilante cerca de la entrada de la sala privada central del segundo piso, patrullando de un lado a otro. Llamé a un camarero. Este salón es demasiado caótico. Pásame al salón privado central del segundo piso, desde donde se ve el escenario. El camarero me miró de reojo. Señor, ese salón privado del segundo piso no es para gente común como nosotros. Será mejor que te quedes en el salón principal. ¿Qué? ¿Me menosprecias? Mi tío es el magistrado del condado de Songyan. ¿No puedo permitirme una pequeña habitación privada? El camarero rió entre dientes. Las habitaciones privadas de arriba están reservadas para la familia del príncipe de Xi'an. Si quieres presumir, mejor regresa a tu pequeña ciudad. Entendí lo que quería decir, pero fingí no estar convencido y me levanté de la mesa enfadado. Fui a la trastienda junto a la habitación privada. Parecía la habitación de una señorita. No pasaba mucha gente, pero la puerta tenía un candado grande y no pude entrar. Por suerte la habitación de enfrente estaba vacía, así que me escondí dentro y miré por la rendija de la puerta. Había planeado entrar a escondidas cuando nadie me viera para ver si podía colarme por la ventana, pero alguien me agarró con una llave y abrió la puerta rápidamente.
Esta persona me resultaba familiar. Después de pensarlo detenidamente, era él. Quien se había colado antes que yo no era otro que Xiao Chen, el joven amo del marqués de Ningyan. Uf. Este tipo solía parecer decente, pero ahora se ha convertido en un mujeriego libertino que frecuenta lugares de mala reputación. Pero había otra persona siguiéndolo, escondida entre las sombras, agazapada y mirando por la rendija de la ventana. Los movimientos de esa persona eran sospechosos, y al observarlo más de cerca, sostenía una daga fría y reluciente en la mano. Si Xiao Chen solo buscaba placer, ¿por qué alguien lo estaría observando con un arma? ¿Será que también está aquí por algo más? Xiao Chen y su tía tienen un vínculo profundo. En su vida anterior, el príncipe Rong y el príncipe Xiang resultaron gravemente heridos, y finalmente el 13º príncipe, hermano menor de la princesa Waisu, ascendió al trono. La princesa tomó las riendas del gobierno, ejerciendo un poder absoluto en la corte, lo que permitió a mi familia limpiar nuestro nombre y restaurar nuestro honor. Si ese es el caso, quizás debería protegerlo. Pensé un momento, luego me puse la gran túnica de seda con plumas rojas que colgaba del perchero y rápidamente me recogí el pelo en un moño. La bata estaba hecha de muy poca tela. Dejaba expuestas grandes áreas de piel por delante y por detrás. Pero en ese momento no me importó. Respiré hondo y entré en la habitación donde se alojaba Xiao Chen, con una mirada seductora. «Maestro, ¿me estaba esperando?» Xiao Chen, que se estaba metiendo algo en la bata, se sobresaltó al verme. Le hice señas frenéticamente con la mirada mientras extendía la mano para empujarlo sobre la cama. «Mi señor, buscas esa faja de Yao Sue, ¿verdad? La tengo aquí mismo, ven a verla». Levanté la voz, intentando que sonara lo más suave y coqueta posible. Xiao Chen comprendió enseguida lo que quería decir. «Xiao Yun, sabes que estoy profundamente enamorado de Yao Sue y que solo me gusta escuchar sus canciones». «Mi señor, qué corazón tan cruel tienes. Lo que Yao Sue puede hacer, yo también. ¿No me crees? Te cantaré una canción llamada La horquilla dorada». Por suerte estudié con ahínco las habilidades que aprendí de Mei Ai antes de venir aquí. Después de terminar la canción, me dejé caer en el regazo de Xiao Chen y le rodeé el cuello con los brazos. «Xiao Ling, pasa una noche conmigo, aunque todavía sientas algo por Yao Sue». «No me importaría». Miré de reojo y vi la sombra parpadeante junto a la ventana. «Ese maldito tipo sigue aquí. ¿Se habrá vuelto adicto?» Xiao Chen, sentado debajo de mí, no se atrevía a moverse, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Tiré de su mano hacia mi cintura. «Xiao Ling, siente lo suave que soy aquí». La túnica de gasa era tan fina como el ala de una polilla, y la cintura era casi transparente. A través de la tela transparente podía sentir fácilmente el calor de su palma. Pero tenía los dedos rígidos e instintivamente apartó la mano. «Anda, tócame». Apreté los dientes y forcé unas palabras entre dientes. En un momento crucial, aún le importaban estas trivialidades. Xiao Chen finalmente se recuperó. «Señorita», canta su canción con tanta emoción. «Si no me muevo, ¿no sería un desperdicio de tus profundos sentimientos?» Dicho esto, me rodeó la cabeza con un brazo y se inclinó, fingiendo besarme. Me quedé de espaldas a la puerta, sin atreverme a moverme, probablemente por nerviosismo, con el corazón latiéndome desbocado. La pálida mejilla de Xiao Chen estaba a escasos centímetros de la mía, su cálido aliento rozándome la cara. Tras un largo momento, Xiao Chen finalmente me soltó. «Vamos». Pareció exhalar aliviado, pero tenía las orejas rojas como la seda. «Quiero saber, ¿también resucitaste?» Asintió. «Primo Yun, te no es lugar para hablar. Vuelve rápido a casa y dale esto a tu hermano». Me puso un pequeño librito en las manos y salió a revisar los alrededores. Al ver que no había nadie, me saludó con la mano y regresó al trono del príncipe heredero de Xiang para seguir halagándolo. Regresé a la habitación donde había estado, me puse rápidamente mi ropa original y salí sigilosamente, subiendo al carruaje que mi hermana mayor había preparado en el callejón detrás de la casa. El folleto, grabado en secreto por Yao Yun, detallaba las conspiraciones del príncipe de Xiang para asegurar el trono para su padre, su complicidad con el príncipe de Rong para eliminar rivales y sus esfuerzos por cultivar su propio poder.
Los detalles se registraron con minuciosidad, y el principio y el final de cada relato se correspondían entre sí. Cualquiera con ojo perspicaz podía darse cuenta de que era imposible falsificar semejante documento. Cuando le entregué el folleto a mi hermano mayor, se llenó de alegría, pero también me preguntó dónde lo había conseguido. Simplemente dije que fue un hallazgo casual, y no insistió. Su mirada permaneció firme mientras asentía, conseguirlo no debió ser tarea fácil. Junior, te has esforzado mucho. El resto está ahora en mis manos. Medio mes después, el edicto que despojaba al príncipe heredero de su título se emitió en todo el reino, mucho antes que en mi vida anterior. Al principio Xiang Wang y Rong Wan se mantuvieron en una oposición mutua, cada uno ganando y perdiendo terreno. Sin embargo, el anciano emperador exilió repentinamente a Xiang Wang por razones desconocidas, ordenándole proteger el mausoleo imperial. Rong Wan, ahora en la cima de su poder, buscó consolidar su posición ofreciéndose como voluntario para liderar una campaña contra los bandidos en el suroeste. Aunque los bandidos fueron derrotados, Rong Wan se cayó de su caballo durante el viaje de regreso y fue herido mortalmente por su propia montura. El emperador enfermó al enterarse de la trágica noticia. Tenía 4 hijos y una hija, pero el príncipe heredero había sido depuesto y se había quitado la vida, y el príncipe Rong había fallecido repentinamente. El hijo menor tenía solo 2 años. El emperador no tuvo más remedio que llamar al príncipe Xiang, el mayor de los príncipes, para que asumiera las riendas del gobierno. A partir de entonces la familia Xiang Wang ostentó el poder absoluto, sin que nadie se atreviera a desafiarla. Como mujer no tenía ningún cargo oficial ni participación en las luchas políticas de la antigua corte. Además de esforzarme al máximo por cumplir con mis deberes filiales hacia mi hermano mayor y pasar el mayor tiempo posible con mi madrastra, pasaba los días leyendo las 6 enseñanzas secretas y las 3 estrategias, organizando en silencio la información que había recopilado. Los días transcurrían con una ansiosa anticipación. Un día mi padre se tomaba un descanso de sus deberes y rara vez aparecía en la habitación de mi madrastra, charlando con nosotros. De repente alguien se metió bajo la cortina. Parecía un perro callejero. Al observarlo más de cerca, era mi madre encorvada y arrastrándose por el suelo. Detrás de ella estaba Mei, la concubina que había sido expulsada de nuestra familia hacía años. Amo. Señora. Soy yo quien dio a luz a esta hija desvergonzada, deshonrando a nuestra familia. Si desea matarme lo aceptaré, pero por favor perdone la vida de mi hija. Todos en la sala se miraron confundidos. Sin saber lo sucedido, mi propia madre ya me había condenado a muerte. Resultó que había estado frecuentando el patio Insao y que Mei, la concubina, me había descubierto. Tras ser expulsada de la mansión, Mei malgastó rápidamente toda la plata que le había dado la mansión y terminó trabajando como prostituta en un burdel de baja categoría junto al río Yanshu. Ese día, me colé en el patio Insao por un callejón desierto. Por desgracia, Mei, la concubina que me había enseñado durante un tiempo, me reconoció de inmediato. Después de enseñarle a la segunda señorita durante tanto tiempo, nunca esperé que te interesaras por mi antiguo oficio. Todos nos ganamos la vida con nuestras habilidades. ¿Para qué andar a escondidas? Mei seguía siendo tan frívola y superficial como siempre. El rostro de mi padre palideció. Ustedes dos, alborotadores. ¿Cómo se atreven a difundir esas mentiras? Fuera de aquí. Pero un joven sirviente al lado de mi padre entró corriendo, pálido. Amo. Señora. Malas noticias. El príncipe heredero de Xiangwan pilló a la segunda joven reunida en secreto con un hombre fuera del patio Insao. El príncipe heredero dijo que la segunda joven es de carácter rebelde y quiere concertar un matrimonio para ella. ¿Concertar un matrimonio? ¿Qué clase de matrimonio? ¿Con quién? Toda la familia quedó atónita. Es el eunuco que sirve a la emperatriz Qian. Me dio un vuelco el corazón. Xiangwan me ha elegido para este matrimonio absurdo. Debe haber descubierto que ayudé a Xiaoyin a conseguir el pergamino secreto de Xiaoshuo. Dado que ya ha extendido su mano de venganza contra mi familia, ¿se habrán frustrado ya los planes de mi hermano mayor y Xiaoyin? No me atreví a pensar más, pero me obligué a volver a la realidad y concentrarme en superar esta crisis primero.
Mi madre estaba arrodillada en el suelo, con el cuerpo temblando ligeramente, si de miedo o de emoción. No lo sabía. Si es un matrimonio arreglado, ¿por qué tiene que ser el hijo de ese eunuco? Debe ser mi propia madre entrometiéndose otra vez. El asistente del príncipe Xiang que entregó el mensaje entró con expresión arrogante. Ministro de la Secretaría, ya debe conocer las intenciones del príncipe. El 10º día del mes que viene es un buen día. La segunda jovencita debería prepararse rápido y casarse ese día. Mi madrastra y mi hermana mayor corrieron a protegerme, mientras mi padre permanecía frente a nosotras. Ni siquiera el expríncipe heredero se atrevería a hacer algo tan ridículo como comprometer a la hija de un alto funcionario con un eunuco inmundo. Si el príncipe insiste, el Ministerio de Derechos no es una familia que se pueda intimidar. Mi madre se arrastró hasta los pies de mi padre. Maestro, ¿cómo podríamos ofender al príncipe Xiang? Puede que el hijo de ese eunuco no sea un hombre de verdad, pero es un asistente de la corte predilecto que podría ayudar a nuestra familia en el futuro. Euner puede soportar las dificultades. Para nuestra familia, sufrir un poco de humillación no es nada. Hacía tiempo que me había vuelto insensible a sus palabras insensatas. Mi padre, sin embargo, enfureció por su estupidez y le dio una patada en el pecho con todas sus fuerzas. Insensata. Cállate. ¿Por qué no te vas tú misma? Lo único que haces es empujar a mi hija al fuego. Fuera de aquí. Al ver el caos que se desataba ante mí, salí tranquilamente de la multitud, e hice una leve reverencia al asistente. Yan Yan aprecia profundamente la bondad del príncipe y está dispuesta a servir al hijo del eunuco. Solo le rogué al príncipe Xiangwan que perdonara la vida de mi familia, y no les hiciera daño. Los hombres de Suban abrieron la boca, pero no dijeron nada, luego se fueron con la concubina, agitándose las mangas. Mi madre se enderezó de golpe. Sus ojos nublados y apagados brillaban de esperanza. Luego se escabulló lo más rápido posible, rebosante de alegría, preparándose para mi boda. Después de que se fueron, mi hermana mayor estaba tan enojada que se le pusieron los ojos rojos. Euner, no tengas miedo. Esta noche haré que tu cuñado le tienda una emboscada secreta al hijo de ese eunuco de camino a casa y le corte la cabeza a su perro. A ver si aún tiene el valor de casarse. Mi padre también apretó el puño con rabia. Mañana iré a la corte imperial a presentar una denuncia. Veamos cómo puede el emperador confiar en este tirano para gobernar el país. Zhao Mama, quien estaba al lado de la madre legítima, sugirió: tengo contactos con la abadesa del templo de la luna de agua a las afueras de la ciudad. Podemos enviar a la segunda joven a tomar sus votos, diciendo que es para pedirle la bendición a sus padres. Ni siquiera el emperador podrá decir nada si lo mantenemos en secreto durante unos años. La gente lo olvidará. Dije con solemnidad: no, no lo hagan en secreto. Padre y madre difundieron rápidamente la noticia del matrimonio entre el hijo del eunuco y yo por toda la ciudad. Cuanto más se supiera, mejor. Los demás estaban aterrorizados, pero la madrastra asintió levemente: sí, a eso me refería. Pero hija, esto manchará tu reputación. Será aún más difícil encontrar una pareja adecuada en el futuro. Madre, con funcionarios traidores en el poder, tu hija está dispuesta a sacrificar su vida. ¿Qué valor tiene una simple reputación o un matrimonio? Al día siguiente todos en la ciudad de Yi, desde el canciller y los generales hasta los magistrados y prefectos del condado, recibieron las invitaciones rojas de boda emitidas por el Ministerio de Derechos. Mi madre estaba afanosa, ordenando a los sirvientes que decoraran los aleros y rincones de la casa con seda roja, ramas de ciruelo y osmantos. La segunda joven se casa. ¿Por qué tienen esa cara tan triste? Si el novio los ve el día de la boda, los desollará vivos. Incluso los leones de piedra de la entrada estaban adornados con grandes flores rojas de seda. Vecinos y transeúntes preguntaron y supieron que era la hija menor del ministro de la Secretaría quien se casaba. En cuanto al novio, era un eunuco viejo y feo de más de 60 años. Al borde de la muerte, este extraordinario suceso arrasó la capital como un torbellino, despertando la curiosidad de todos. Pero si alguien se atrevía a preguntar más, alguien bajaba la voz y susurraba: la sobrina tercera de mi primo segundo sirve en el palacio. Dijo que su Shang-Su era un hombre recto que se negó a conspirar con Xiang Wang.
Así que Xiang Guan tomó a la hija de su concubina como chivo expiatorio para dar un ejemplo. Los transeúntes meneaban la cabeza con incredulidad ante el trato que recibía incluso la hija del ministro de Derechos. ¿Qué clase de vida tendremos, la gente común, si el reino cae en manos del príncipe Xiang? En cuestión de días, los rumores sobre la incompetencia del príncipe Xiang se extendieron como la pólvora. Designó funcionarios corruptos, se apoderó de tierras para beneficio propio, trató las vidas como si fueran hierba, oprimió a hombres y mujeres y cometió todos los males imaginables. Oleadas tras oleadas de personas que habían sufrido bajo el dominio de Xiang Guan se congregaron en las afueras de la ciudad imperial, arrodillándose constantemente y suplicando clemencia. Era imposible que nadie avivara las llamas, pero Xiang Guan estaba demasiado preocupado como para investigar. La princesa Weishu, para consolar al emperador enfermo, acudió personalmente a las puertas de la ciudad para calmar la situación, utilizando su fortuna para compensar a los afectados. Aunque el emperador no expresó explícitamente su postura, emitió un edicto que confería póstumamente el título de príncipe heredero al difunto príncipe Rong, cuya muerte seguía sin esclarecerse. También ordenó a la princesa entrar en la sala de estudios imperial para gobernar junto a los 4 ministros regentes. A pesar de ello, Xiang Guan se mantuvo desafiante e impenitente. Después de todo, ahora era el único príncipe adulto. Y no había heredero al trono más adecuado en el linaje del emperador. En el banquete de palacio el príncipe Xiang, borracho, habló con desfachatez, acusando al anciano emperador de senil y de permitir que la princesa mayor participara en los asuntos de estado. Al preguntarle si pretendía destruir el reino ancestral, el emperador, furioso, escupió sangre, señalándolo y diciendo que si le cedían el trono, sería el fin del reino. Al día siguiente el emperador emitió un edicto que degradaba a Xiang Guan a la condición de plebeyo, lo confinó en su mansión y le prohibió salir hasta su muerte. Simultáneamente se emitió un decreto imperial para todo el reino, designando oficialmente al heredero al trono. Supuse que sería igual que en mi vida anterior, con el 13º príncipe ascendiendo al trono y la princesa sirviendo como regente hasta que alcanzara la mayoría de edad. Pero para mi sorpresa el anciano emperador había designado directamente a la princesa Weishu como princesa heredera. El tercer día del primer mes de invierno, cayó una fuerte nevada y el amable y diligente emperador falleció, sumiendo a toda la nación en el luto. Tras el funeral, la princesa Weishu ascendió al trono. Su primera acción como emperatriz fue purgar a los funcionarios corruptos que habían servido al príncipe Xiang, encarcelando a muchos de ellos. También devolvió las tierras y propiedades confiscadas por la fuerza a sus legítimos dueños e indemnizó a los ciudadanos afectados. Las dudas del pueblo sobre la emperatriz se convirtieron gradualmente en elogios, y se sometieron a su gobierno. Su padre ingresó en el gabinete para ayudar a gobernar el país, manteniendo siempre su corazón recto y sincero, participando a menudo en acalorados debates en la corte. Mi hermano mayor solicitó al emperador un puesto como funcionario local en una árida región fronteriza. Decidida a servir al pueblo y traer paz al campo, mi hermana mayor, debido al luto nacional, pudo quedarse en casa un año más, lo que ensombreció aún más el rostro de mi futuro cuñado. Se pasaba los días contando los días que faltaban para casarse con mi hermana. A menudo acompañaba a mi hermana mayor y a nuestra madrastra en excursiones al campo cercano, y nuestros días transcurrían con bastante tranquilidad. El eunuco San fue encarcelado por filtrar información a forasteros y recibía palizas a diario. Sin embargo, gracias a la intercesión de la emperatriz viuda Chen, se emitió un edicto secreto que convocaba a mi madre a reunirse con él en prisión para atender al anciano y frágil eunuco San. Al marcharnos fui a despedirla, y ella gritó suplicando no ir. Tía, ¿no lloré y supliqué entonces? ¿Acaso alguien se preocupaba por mí? Hablas también del eunuco San, pero ahora que tienes la oportunidad de disfrutarla, ¿por qué no estás dispuesta? Si quieres morir, adelante. Elige tu propio método. Sería mucho más misericordioso que el envenenamiento con arsénico que me dieron entonces. Mi madre guardó silencio, juntó en un bulto las cosas valiosas que había guardado a lo largo de los años y se fue con el eunuco que había venido a llevársela, con el rostro lleno de tristeza. El invierno había pasado y se acercaba la primavera. Ese día, el emperador me citó en el palacio para una audiencia, aunque ella se sentaba con seguridad en el trono. Pero el peligroso viaje, lleno de espadas y dagas, me había dejado demasiado conmocionado como para pensar mucho.
Tras las formalidades, miré a la mujer que se había convertido en la primera emperatriz en 1000 años, pero vi a Xiaoin a su lado. En esta vida, la había acompañado hasta el final, pero no sería el único a su lado para siempre. ¿Lo nombraría el emperador su consorte? ¿O concubino? Pero al recordar aquel encuentro imprudente con él en el burdel, una punzada de celos me invadió el corazón. Estableceré un sistema de funcionarias. Las mujeres podrán entrar en la corte y deliberar sobre asuntos de Estado junto a los hombres. Doncella de la familia Su, ¿estarías dispuesta a convertirte en la primera funcionaria de esta dinastía? Mi corazón se aceleró, pero me incliné respetuosamente con una expresión solemne. Esta humilde doncella se siente honrada por el favor del emperador y está dispuesta a servir a la nación con todas sus fuerzas. Muy bien. La emperatriz asintió con una sonrisa. Hay un asunto más. Anteriormente sacrificaste tu reputación para derrocar al príncipe Yang, lo cual fue una noble acción. Ahora que Xiaoin me ha pedido matrimonio, si estás dispuesta, podría entregarte en matrimonio. Sé que Xiaoin te admira desde hace mucho tiempo. Aunque parezca delicado, su carácter e inteligencia son admirables. Sería una pareja ideal. Por supuesto. La decisión es tuya. Abrí los ojos de par en par. ¿Qué? No era ese tipo de relación. Xiaoin dio un paso al frente y me susurró, en el pasado, solo éramos aliados conspirando juntos. Casarnos fue solo para ocultar nuestras verdaderas intenciones y facilitar nuestros planes. Después de hablar, dio un paso atrás y me hizo una profunda reverencia. Xiao lleva mucho tiempo cautivado por la señorita Yan Yun. Humildemente te ofrezco un compromiso de por vida, con la esperanza de pasar el resto de mis días contigo y unir a nuestras dos familias. ¿Aceptarás? La luz del sol se filtraba por los salones del palacio, proyectando un cálido resplandor sobre su nariz alta y recta y sus largas pestañas negras como cuervos. Lo miré a los ojos, estaban llenos de una dulce sonrisa, y dos rubores se extendieron por mis mejillas al devolverle la sonrisa. Gracias, Su Majestad, por este matrimonio. Acepto. La historia paralela de Xiaoin. Ese año el príncipe Xiang usurpó el trono y exilió a mi familia a una tierra remota y agreste a 4.800 kilómetros de distancia. La familia de mi tía fue ejecutada aún más brutalmente y sus cabezas fueron exhibidas públicamente. Cuando mis padres fueron torturados hasta la muerte en la ruta del exilio, logré sobrevivir, pero solo quería quitarme la vida. De repente una voz celestial me ofreció otra oportunidad. La segunda vez conspiré con todas mis fuerzas para salvar a mi familia, pero la familia de mi tía no pudo escapar del encarcelamiento. El día de la redada, mi joven prima, de la familia de mi tía, soportó grandes dificultades para traerme un mensaje. Zeyuzu, la lluvia le azotaba el rostro, pero aún podía ver las lágrimas correr por sus mejillas, como flores de jazmín destrozadas por un aguacero torrencial. Más tarde ayudé a la princesa a derrocar al príncipe Rong y al príncipe Xiang, rescatando finalmente a la familia de mi tía. Pero poco después me enteré de que había sido torturada durante años y que finalmente murió a manos de una mujer en los aposentos internos. Volví a llamar su voz y le pregunté si podía darme otra oportunidad. Dijo que si lo intentábamos de nuevo, habría mucha incertidumbre y que el resultado podría no ser mejor que ahora. Mejor. Mi padre se jubiló temprano, pero a menudo suspiraba profundamente en la oscuridad de la noche mientras acariciaba su espada. Mis tíos sufrieron mucho en prisión, y aunque aún no eran viejos, ya tenían el pelo blanco. Mi prima, que una vez tuvo tan altas aspiraciones, ahora solo encuentra consuelo en la naturaleza y ha jurado no volver a entrar en el servicio público. La princesa Waisu nunca dio ese fatídico paso. Y luego estaba aquella flor de jazmín, destrozada y esparcida en mi corazón. Rápidamente decidí intentarlo de nuevo. Aunque había vivido 2 vidas y sabía algo, esta vez tenía que planificar con más cuidado y correr mayores riesgos. Por suerte ella crecía con paso firme en la tierra árida del patio interior, aferrándose a la vida con todas sus fuerzas. Esta vez no solo se protegió, sino que también me salvó la vida y me ayudó a entrelazar todas las intrigas en un círculo perfecto. La sensación de no tener que luchar solo era así. Después de que todo terminó, por fin pude descansar como es debido. El resto de mi vida, solo quería pasarla con ella, durmiendo juntos bajo la luz de la luna.
Pero ella encontró su pasión, y se pasaba los días ocupada ayudando al emperador con los exámenes imperiales y seleccionando funcionarias. Solo por la noche, después de que la corte se despidiera, podía pasar unos momentos más conmigo bajo las cortinas rojas del dormitorio. Por la mañana la envié a la corte y vi cómo su figura esbelta pero erguida, con su túnica verde oficial, se perdía en la distancia. ¡Qué maravilla! El pequeño jazmín que una vez tembló con el viento se ha convertido en un brote de bambú que se abre paso a través de la tierra, doblándose pero sin romperse jamás. Las hojas de bambú permanecen verdes todo el año. Nos volveremos a encontrar por la mañana y por la tarde. Fin.